Bueno, muy feliz de poder dar encuentro a este momento, a este programa público que se enmarca obviamente en la exposición que acabamos de inaugurar, Latinoamérica en Expansión, y que presenta los resultados de estos proyectos de investigación, que fue una convocatoria que realizamos entre Malva y CONICET. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Museos y en ese sentido entiendo muy oportuna esta presentación porque, marca el compromiso del museo de Malva con la producción de conocimiento y a su vez con la circulación, ¿no?, de estas producciones. Y en un momento tan difícil para el CONICET, para la educación pública, para la ciencia, valoramos especialmente esta convocatoria y les agradecemos que nos acompañen y que ojalá estas iniciativas florezcan. Agradecer, por supuesto, a la presidencia de Malva por el apoyo, a Elena Nofal y a su equipo también por diseñar distintas estrategias para la financiación, a los amigos de Malva que ejecutaron también estos apoyos, por supuesto a los jurados que conformamos junto con otros miembros de CONICET, Andrea Yunta, que nos acompaña, Gonzalo Aguilar, que siempre tanto Gonzalo y Andrea han sido muy cercanos a Malva, Viviano Zubiaga y también Gustavo Blasquez de la Universidad de Córdoba y quien fuera en su momento nuestra directora institucional, Guadalupe Requena. También agradecer por supuesto a Mario Peceni, que ahora también nos va a acompañar con unas palabras, y a Laura Leff también por el apoyo para realizar este proyecto. Y obviamente a los 19, muy agradecidos a los 19 proyectos que hemos recibido y felicitar nuevamente a los ganadores, a Silvia Dolinco y Pablo Moroni. Así que ahora vuelvo, pero primero quiero darle la palabra a Mario Peceni, que obviamente es investigador de CONICET, pero también es director de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, primero me sumo a todos los agradecimientos, pero agrego uno de los primeros y principal, que es a Marita García, alma mater de todo esto, que ha sostenido en su doble agente Malva y CONICET, y arte y ciencia, para poder sostener esto y para esperar que esto pueda seguir en alguna segunda fase o de esta misma convocatoria o de alguna un poquito distinta, pero sosteniendo lo que nos parece fundamental, que es que haya en este país arte, que haya ciencia, que haya universidad, que haya educación, que haya civilización, que haya la posibilidad de conversar, de estar en lugares, disfrutando de la vida y no sufriendo los embates permanentes, la locura, el delirio que recibimos continuamente. Así que felicitar a Silvia y a Pablo, que ya les van a contar sus proyectos ahora que están terminando, que acabaron de terminar, que están buenísimos. Y desde CONICET, desde algunos de los que estamos todavía en el directorio del CONICET, decir que la idea es sostener esta idea de una ciencia que forma parte de una cultura, que es indisociable de un ecosistema de ciencia en un sentido súper plural. La ciencia es una y es plural y entra en toda su diversidad, y es lo que queremos defender, y espero que podamos seguir resistiendo en esa línea. Así que simplemente dar bienvenida, sumarme a los agradecimientos que no voy a repetir, y sumarme a las felicitaciones a Silvia Dolinco y Pablo Moroni, que conocí en su momento cuando ganaron, que nos contaron, y ahora nos van a contar. Y agradecer por la presencia de todas y todos ustedes, que hay más de uno aquí, que también es lindo encontrarse cara a cara, en persona, que eso también nos hace falta. Muchas gracias. Igual ya abandono este lugar, pero solo para, como darle una continuidad también a lo que venía diciendo, lo que dice Mario, en relación con esta ciencia plural y con este debate que, si se quiere, es largo, que tiene que ver con los investigadores en los museos, la investigación en los museos. Y en este sentido, creo que de un tiempo a esta parte se ha hecho mucho, que ha habido gestiones del otrora Ministerio de Cultura que han promocionado estas interrelaciones, y en este sentido felices desde Malva poder continuar en esta tarea que en realidad Malva ya viene realizando, porque el vínculo con CONICET, ya sea en este modo formal, pero de manera, no informal, más informal, se ha
ha sido recurrente, ¿no?, en exposiciones, catálogos, programas públicos, clases, etc. Así que bueno, sería ideal poder escalar, digamos, estas presentaciones, exposiciones. Así que bueno, seguiremos trabajando en eso. Bueno, como les decía, ahora simplemente quiero presentar brevemente digamos, los antecedentes, los largos antecedentes brevemente y también dar alguna idea de las presentaciones. Bueno, comienzo con Silvia. Silvia Olin, que es investigadora principal del CONICET, doctora en Historia del Arte e investigadora especializada en arte gráfico del siglo XX-XXI y actualmente decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus libros se destaca Arte Plural, El grabado entre la tradición y experimentación, entre muchas otras publicaciones. Bueno, su trabajo se llama Deja que entre el sol y la tinta, recursos gráficos de la cultura de masas en las obras de los años 60 en la colección de Malva. Y bueno, un poco lo que Silvia nos va a presentar hoy tiene que ver con eso, con este rol de la gráfica en la cultura de masas, un poco como este factor gráfico en esta cultura de lo cotidiano, ¿no? La publicidad, la gráfica, los medios, la comunicación, cómo eso se va a ir imbricando en materiales, referencias visuales, iconografías, en, digamos, esta práctica modernista. Y en este sentido ella va a hacer especial hincapié en un efecto que descubrió un poco a partir de esta investigación, o digamos que ahonda a partir de esta investigación, que tiene que ver con este efecto de solarización que en el trabajo que ella hace y en la colección de Malva se vuelve particularmente paradigmático. Bueno, ahora sí lo presento a Pablo. Pablo Morón es investigador asistente de CONICET, doctor en ciencias biológicas y se especializa en taxonomía y nomenclatura botánica con énfasis en la flora sudamericana. Su trabajo doctoral recibió el premio Agustín Piramus de Candolle, que lo reconoció como uno de los jóvenes botánicos más prometedores de su generación. Es profesor en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, las flores del Malva, digamos, ¿no? Oportuno también, porque hoy, además de ser el Día de los Museos, es el Día de la Fascinación por las Plantas. Así que, en algún sentido, estamos uniendo todos los puntos. Y bueno, precisamente un poco lo que Pablo nos plantea, retomando, ¿no?, este famoso texto de Baudelaire, es un poco redescubrir y revalorar la colección del museo a partir de otro recorte que tiene que ver con precisamente esta experiencia de las plantas y un poco que es su paradigma conceptual, ¿no? Viene a ser esta necesidad de contribuir a remediar lo que llamamos esta disparidad, o que llama Pablo esta disparidad de la conciencia sobre las plantas. Entonces, precisamente un poco esta lectura a contramano, esta lectura desde la botánica que realiza Pablo de la colección ha sido, digamos, muy novedosa para nosotros, que siempre la hemos recorrido, digamos, no en un sentido, pero en otros sentidos y en general siempre, bueno, jalonando aspectos de la visualidad. Este recorte que nos propone Pablo también va a resultar muy prometedor. Así que bueno, ahora los dejo con Silvia y luego Pablo y luego abriremos a preguntas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberse acercado acá a esta presentación. Una alegría ver un montón de caras amigas y queridas, y también una alegría ver muchas otras que no conozco y que abrir este espacio de habitar los museos, las colecciones y la investigación, ¿no? En este sentido, no puedo más que sumarme con énfasis al agradecimiento que plantearon Marita y Mario a el Malva, al CONICET, a la Asociación Amigos del Malva, pero también muy especialmente a ellos dos, ¿no?, que realmente fueron los hacedores, impulsores y quienes sostuvieron esta convocatoria, que fue como providencial casi, ¿no? En un momento, a mediados de 2023, cuando ya intuíamos que
que el sol se iba a empezar a hablar un poco para la investigación y el sistema científico, que se abriera esta convocatoria para investigar la colección del Malva, además de, bueno, de la oportunidad de trabajar con este museo, esta colección magnífica, bueno, también redimensionar o poner en valor la investigación, el sistema científico, el sistema académico, universitario, quienes somos investigadores de CONICET, procedemos de la formación universitaria y en su enormísima mayoría de la Universidad Nacional, Pública, Gratuita, de Calidad, que está siendo tan atacada, como el propio sistema científico y todo el sistema científico, pero también, bueno, lo que hace a las ciencias sociales, humanas, a la cultura, al arte, a formas de vivir que recién marcaba Mario como parece rarísimo estar añorando, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias al Malva y al CONICET, a Mario y a Marita. Sumarme a la esperanza, expectativa, hacer votos porque este concurso, que está, digamos, esta primera convocatoria pueda tener continuidad en una segunda, tercera, muchas convocatorias que colegas formadas, jóvenes, puedan seguir teniendo también estas oportunidades. Y en este sentido, bueno, sabemos que la investigación, por más que, bueno, ahora voy a presentar un trabajo, vamos a presentar, Pablo y yo, trabajos individuales, nunca nadie, digamos, investiga solo, trabaja solo. La investigación es un producto social. Trabajamos en forma colectiva, en los intercambios, en el diálogo, en el pensar con. Así que, bueno, sumarme acá también a un agradecimiento y un reconocimiento a, bueno, a todo el sistema que ha permitido que podamos hacer y que sigamos haciendo y que a pesar de todo y todas las dificultades sigamos sosteniendo nuestro trabajo con compromiso y con fuerza, aun cuando estamos siendo tan atacados. El reconocimiento, el agradecimiento a las colegas y los colegas, las amigas colegas, sin cuyos intercambios todo sería mucho más árido y difícil. Tenemos un gran orgullo de nuestro grupo de amigas colegas, muy sostenido y muy amoroso. El agradecimiento a las maestras que nos han formado aquí, algunas presentes, y sin duda, sin esos diálogos formativos también en la universidad pública, muchas de estas ideas que voy a presentar no estarían de este modo, por lo menos. Y también el reconocimiento a las jóvenes colegas, becarias, doctorandas, doctoras, que están haciendo también sus trabajos con tanta dificultad, con tanto ataque y bueno, y poder seguir sosteniendo estos espacios y estos concursos para seguir justamente formando investigación de calidad. Bueno, dicho esto, voy a presentar entonces algunas de las líneas del trabajo elaborado a partir de justamente la investigación con la colección del Malva, en un recorte que había propuesto bastante amplio, acotado temporalmente, sobre todo el foco en los años 60, si bien con algunos corrimientos hacia atrás y hacia adelante. Y en este recorte respecto del impacto y la presencia de recursos gráficos de la cultura de masas en muchas de las obras de la colección del Malva. Y esto me interesaba porque me parecía, digamos, importante mirar la colección desde otra perspectiva. Uno por ahí piensa desde el lugar común o desde lo que más o menos circula, que la colección del Malva es eminentemente o mayoritariamente pictórica, ¿no? Uno piensa las pinturas, las grandes pinturas collage. Entonces yo quise trabajar en muchas de esas piezas,
pero desde la hipótesis, digamos, de partida de cómo elementos de la cultura gráfica de masas de los años 60, sobre todo, como decía Marita recién, el efecto de la solarización o posterización o el alto contraste, muy empleado en la industria gráfica, en la industria editorial, pero también recursos de la gráfica, digamos, publicitaria, del diseño gráfico sintético de esos años. La gráfica en un sentido tanto visual como material, como también simbólico. Y en este sentido, a través de la lectura de estas piezas que estuve trabajando durante un año, o un poco más de un año, me permitió también, afortunadamente, fue la posibilidad de revisar, repensar y plantear también algunas nuevas categorías de análisis o de trabajo que forman parte también de este texto. Entre ellas, la idea de un factor gráfico, cómo el factor gráfico incide en justamente una configuración visual de un arte moderno con este momento de transición complejo, bisagra o ambiguo, podríamos también pensar de los 60 en términos de esa narrativa de la modernidad. Revisar la noción de gráfica expandida, que fue el tema de trabajo de mi proyecto justamente en la carrera CONICET de los últimos años, revisando gráfica expandida como, digamos, una contraposición con lo que denominé una gráfica canónica. Yo en otros momentos había trabajado la idea de la tradición del grabado. Bueno, ¿a qué canon del grabado se construye esta gráfica canónica, ¿no? Y en este sentido también pensar el lugar del canon o la construcción pictórico-céntrica, ¿no? Un término que venía también planteando en algunos proyectos, pero que no lo había cristalizado en un texto, y acá, digamos, asocié dos referencias bibliográficas. Por un lado, el ocularcentrismo de Martin Shea, cuando habla de esa modernidad compleja y matizada, y también esta cuestión del paradigma modernista y pictórico que Andrea Giunta desarrolló en su trabajo en torno al arte de los 60, y en ese cruce me interesaba entonces pensar esta cuestión del pictórico-centrismo, ¿no? Cómo estos factores, estos elementos de este factor gráfico vienen un poco a poner en discusión esas líneas, ¿no? Estoy caminando. Bueno, esta cuestión voy a pasar directamente ya a las imágenes para mostrar brevemente algunas de las líneas, o sea, los ejes del trabajo, para poder centrarme especialmente en el aspecto de la solarización o posterización. La calle, acá tomo cito un texto de Edgardo Antonio Vigo de 1971, para pensar en realidad la cuestión del escenario urbano como, digamos, clave de justamente esas percepciones modernistas metropolitanas de las que habla Raymond Williams. En este caso, sobre todo para pensar desde algunas obras de la colección del Malva respecto de cómo aparecieron allí algunas referencias a elementos gráficos de justamente ese ámbito urbano en clave de la representación, ¿no? Acá me interesaba contrastar esta San Pablo, esta Pauliceia desvairada, ¿no? Como decía Mario de Andrade, entre ese modernismo de Emiliano di Cavalcanti y la San Pablo alienada, enloquecida de las heliografías de León Ferrari ya en su exilio. La cuestión cómo aparece justamente este vértigo, este dinamismo del urbano en dos obras muy reconocidas, por supuesto, de Rafael Barradas y de Joaquín Torres García, dos de las obras clave, ¿no? de la colección del museo,
cómo ahí aparecen representadas referencias a carteles, afiches, publicidades gráficas, pero sobre todo me interesó la referencia que toma Barradas, que yo desconocía, y a partir de la pregunta, bueno, por ese kiosco de canaletas donde hablaba de fútbol y de café, anclarlo en este espacio concreto de Barcelona, donde justamente los fanáticos del Barça, ya en los años, al inicio ya del siglo XX, hacían base en este kiosco, en esta construcción de la calle, y ahí aparecían entonces los resultados de los partidos, y si el Barcelona ganaba, al señor dueño del kiosco le iba mejor en la venta, y bueno, cómo aparece ahí entonces en esta pintura claramente modernista, justamente de ese paradigma modernista en clave latinoamericana, ¿no? Si hablamos de la calle, por supuesto, Manifestación de Antonio Berni es sin duda una de las piezas fundamentales de la colección del Malva. No requiere mayor presentación, no me voy a detener especialmente porque además se ha trabajado mucho y muy, muy recientemente sobre esta obra. Sí me interesaba rescatar dos referencias que he desarrollado en otro texto, pero acá, digamos, funcionaba bien como anclaje. Se sabe, digamos, es bien conocido el uso que hace Berni de la fotografía como referencia, a ver si se ve, ¿no? El cursor, sí, para muchos de los rostros del primer plano. Esta cuestión de lo fotográfico en el cruce también con lo gráfico da para toda otra línea que no voy a ahondar ahora. Sí me interesaba esta cuestión del cartel central, o prácticamente, digamos, como foco de atención de esa manifestación urbana, que tiene mucho que ver también con esas pancartas gráficas. Nadie llevaba a las marchas ni sigue llevando, ¿no? Pinturas al temple sobre arpillera. Se llevan pancartas escritas, impresas. Como también la referencia a ese foco final, ¿no? No es un foco, en realidad se diluye la manifestación, con esta sucesión, digamos, de caras que aluden a esa masa manifestaria, que se contrapone claramente ese anonimato a los rasgos muy claros del primer plano, y en este sentido reenviar a una serie de manifestaciones gráficas contemporáneas con las que mi hipótesis es que Berni estaba, digamos, dialogando, no discutiendo. La hipótesis de Roberto Amigo en su momento, en un texto publicado por Cristina Rossi, un libro, lo pone en diálogo con Víctor Deleuze y digamos, los ciegos de justamente las ilustraciones de las flores del mal. Le tiramos ahí a Pablo la referencia. Bueno, mi hipótesis es que en realidad también está dialogando con todo un conjunto de artistas de las izquierdas dinámicas de esos años contemporáneos a Manifestación. Y bueno, y esta obra que le incorporé ahora recientemente al corpus de Augusto de Campos, que me permite hacer acá la articulación con otro de los núcleos, que es digamos, recorrido o referencias a estas gráficas en el Malva canónicas y expandidas, ¿no? O sea, esta obra de Augusto de Campos, pensando en esa noción de una gráfica expandida. Porque, si bien sabemos que el Malva tiene una fuerte, digamos, un fuerte porcentaje de obras pictóricas, tiene algunas obras gráficas súper, digamos, reconocidas y valoradas, como esta serie Wrinkle, Arruga, de Liliana Porter, que el año pasado nos acompañó en muchas actividades y muchas reflexiones justamente sobre lo gráfico a partir de la muestra de Liliana acá en el museo y en otros espacios también. Digo, el Malva tiene mucha obra gráfica, tiene poco grabado, de ese grabado canónico, pero que los hay. Y también tiene mucha de esta gráfica expandida, desde obra de los años 20, esto insisto, también es un recorte, ¿no? Una selección, no es que estoy poniendo acá todo, pero bueno, obras significativas, ¿no? Juan Antonio Ballester Peña,
tiene 6 silografías. El Malva de un momento muy interesante de la obra de Ballester Peña, previo a su conversión al cierto conservadurismo ideológico, ¿no? Esta obra muy rara, ¿no? de Lida de Michelis, una de esas tantas grabadoras mujeres que Lucía Laumann trabaja en su investigación. Pero también una, digamos, ya muy significativa de esa gráfica de los años 60, que es toda la serie de afiches sobre la reforma agraria peruana de Jesús Ruiz Durán, que ha sido muy estudiada por Gustavo Buntings. Acá solo 2 de los ejemplares, pero bueno, que cómo aparece allí ese cruce entre pop, efectos, digamos, de tramas visuales, de una, digamos, formulación de esos recursos justamente gráficos, de ese factor gráfico en esta cruce con un tema profundamente local, ¿no? Me parece interesante, no lo puse acá en el PowerPoint, pero por ejemplo, está en el texto la asociación, por ejemplo, en términos de diferencia, con toda otra serie de gráficas, en el sentido también, en ese caso educativo, que era el de la DIVDECO de Puerto Rico. Como ya desde fines de los años 40 aparece también ese trabajo muy importante con el afiche serigráfico como forma de educación y de concientización sobre temas educativos y sanitarios para el pueblo. En este caso, el tema de la reforma agraria. Los diarios de Mirta de Armisache, que realiza en el marco, en este caso, del CAIC, pero tiene todas otras series, el Malva. El portfolio, manifiesto de Nicolás García Uriburu, con toda esa línea de trabajo ambientalista, temprana, que él hace en este caso en relación también con el tema de la Bienal de Venecia, que Isabel Plante también ha estudiado mucho. La obra de Mónica Mayer, de esas mujeres fuertes de la colección del Malva, que también ha estudiado Andrea, y cómo pensar, por ejemplo, esta serie de lo normal como justamente parte de esa gráfica expandida. De vuelta acá, no dejar de mostrar una de las bellas heliografías de León Ferrari. Heliografía, una técnica en ese momento se empleaba para hacer copia de planos, antes de la computadora, del AutoCAD y de todas las formas o programas contemporáneos, se usaba la heliografía. Las fotocopias ¿podés pronunciarlo, Marita? Huchi Nilsson, yo lo iba a decir mal, gracias. Huchi Nilsson Jr., con el tema justamente de la serigrafía o fotocopia, que en San Pablo fue muy fuerte, León Ferrari también, trabajando con esta técnica. Las postales de Guillermo Deisler acá aparecen con una escala muy grande, pero en realidad son postales pequeñas con las que él participa en el circuito del arte de correo internacional. Las estampillas que retoma Graciela Sacco, muchas de sus heliografías de la serie Bocanada, que también forma parte de la colección. La carpeta de serigrafías del Taller Popular de Serigrafía, que en este momento está exponiendo en el MASPI de San Pablo. O, por ejemplo, mucho más recientemente en el tiempo, la caja de Alicia Herrero, que también tiene una edición, conlleva una tirada, y perfectamente podemos pensarla en esa clave de lectura que brinda este factor gráfico ampliado. En este sentido, bueno, el siguiente capítulo, 20, Belén. Bien, gracias. Tomar un caso, bueno, es muy conocido y se de hecho, digamos, forma parte está ahora en la revista, ¿no, Marita? No, estuvo antes en Tercer Ojo, esa, digamos, presencia de Avaporú en la revista de Antropofagia, donde, digamos, allí aparece esa versión gráfica, lineal, casi, digamos, antitética, ¿no?, de ese cromatismo impactante que tiene esta pintura
también clave del Malva. A mí siempre me resultó interesante esta versión gráfica de Tarsila, de la Vaporú, no solo por su, digamos, síntesis lineal, que es algo que aparece mucho en su obra, sino también por el lugar que le es dado en el diseño justamente de esta edición, bordeada o, digamos, entornada por justamente el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade. Como ahí no hay, digamos, o sea, es una relación muy, muy, muy par, ¿no? de texto e imagen. Y en este sentido, entonces, la cuestión de la línea negra, como un factor muy formal, muy visual, si se quiere, con una resolución muy compartida por muchos artistas ya en los años 60, que en gran medida podemos pensar también que viene de resoluciones de la gráfica, del cómic, de impresiones, ¿no? de publicaciones, revistas. En este caso, bueno, las obras de Wanda Pimentel, en este caso, bueno, un detalle, me parece como muy sensible, muy hermoso, todo ese pespunteado, ¿no? No sé cómo se le dice, ese punto de esa tela, de ese interior tan sintético. Y por otra parte también en esta obra el detalle de dónde ella pone la firma y la fecha, ahí en ese enchufe, donde está la energía, donde está la electricidad, donde pasa la corriente, que ella ahí pone, perdón por la foto, que es muy mala, pero bueno, eso como también de ver, de llevar el ojo al detalle, ¿no? Y esta obra de Mira Yendel, también artista paulista de todo ese momento de revisión de esas gráficas desde los años 70 sobre todo. Lo interesante en este caso, ella trabaja, y lo dice por supuesto la ficha, con letra set. Y tal vez hay muchas personas que están aquí, jóvenes, no sé si saben lo que es el letra set, pero estoy segura que hay muchas personas también muy jóvenes que saben lo que es el letra set. Y lo que a mí me llamó la atención es que yo no sabía la historia del letra set. Es un invento que aparece en 1963. Empieza a circular en Inglaterra y luego, digamos, circula por todo el mundo y tuvo cantidad de usos escolares, industriales, creativos, domésticos. Esta idea del hágalo usted mismo gráfico que aparece acá justamente en esta posibilidad desde justamente un recurso gráfico muy accesible, muy popular y que en este caso Mira Yendel lleva a su caja. Uno de los popcretos de Augusto de Campos, también con esa reunión y esa composición de cantidad de referencias y recortes de la letra tomada de diarios y de medios gráficos. En este sentido, me gustaba pensarla en diálogo con la obra de Mabel Rubli, de una de sus grabados de la serie de grabados espaciales que se mostró hace un año y medio, creo, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta es una obra de 1970. Probablemente Mabel no conociera la obra de Augusto de Campos, pero sí nos está hablando de unas inquietudes y énfasis epocales, ¿no? Y también, hablando de letras, bueno, la obra de Luis Kamnitzer, Aguafuerte, el autorretrato y el registro, digamos, y la obra Fosa Común, con la que participa, una de las piezas con la que participan las experiencias 69 en el Ditela. En este caso, quería mostrarlo también por el tema de la presencia de esa tipografía, de esa fuente que viene, digamos, de plantillas gráficas, que hoy llamaríamos de stencil, y que es también algo muy recurrente en muchas de las piezas. Voy a ir muy rápido con un pequeño capítulo de la relación entre Susana y el Viejo y Ramona y el Viejo. Acá también retomando algunos trabajos anteriores, pero también desde una mirada, me interesaba sobre todo en Susana y el Viejo, que es una obra que ha sido muy estudiada, muy investigada. Guillermo Fantoni ha escrito, por ejemplo, mucho sobre esta pieza, pero mi foco, más allá de, por supuesto, la referencia
a la cara de Greta Garbo tomada de un afiche de la película Anna Christie, lo cinematográfico en Berni ya también muy temprano. También esta decoración de la pared, que es pintura, que alude al estarcido, que era lo que hoy llamaríamos también stencil, en esa época se hablaba de estarcido, que se usaba en muchos casos para decorar interiores. Abraham Vigo, por ejemplo, trabajaba de decorador y hacía estarcidos en interiores de casas. Entonces Berni acá está hablando en la pintura refiriendo a un recurso de la gráfica popular como justamente parte de ese escenario de Susana o de esta mujer que lo está resolviendo en clave gráfica visualmente, pero en clave pictórica materialmente. La gran tentación también, la figura allí enorme también, que viene de lo publicitario, la composición del cuerpo de la prostituta también, con recortes de personas también, una obra que ha sido muy estudiada por Isabel Plante, Andrea Yunta, no me voy a detener en ella. Sí quería detenerme, para hacer, como les decía, ese contrapunto entre Susana y el Viejo y Ramona y el Viejo, esta obra, Silo Collage, de la serie de Ramona y sus amigos, donde acá, Ramona al interior del prostíbulo, de su habitación, ese viejo con, a mi criterio, claros, fuertes aires picasianos, si uno piensa en el Picasso de su taller en la costa, no me acuerdo ahora en qué locación, también así con shorts blancos, el torso desnudo. Si pensamos en la fuerte, digamos, interés que Berni siempre tuvo en Picasso, la hipótesis es bastante sostenible. Quería acá mencionar, las referencias a la publicidad de la época que Berni incorpora a partir de la inclusión en la matriz de madera de clichés metálicos que se usaban justamente para imprimir publicidades en revistas o en medios gráficos. Y acá, también la referencia, por ejemplo, Medias París, no sé si se llega a ver muy bien, no es un accidente, ¿no? La francofilia de Berni, que Isa ha trabajado mucho sobre ese tema, está allí como incluida también. Esta serie también tiene otras, son 12 obras de esta primera serie inicial, Ramona Pupila, que también es parte de la colección, perdón, yo no aclaré, trabajé en la colección Malva y también algunas piezas de la colección de Eduardo Costantini, que fue una posibilidad, digamos, que tuvimos para el trabajo. Ramona y de su vida no es parte de la colección Costantini, pero me parecía interesante, digamos, ponerla en vinculación, esa referencia a la película de Jean-Luc Godard, que también es en 12 escenas y que también justo había ganado el premio en Venecia poco después de que Berni lo gana en la Bienal de Arte. Y también acá quería asociarlo, he trabajado en otros trabajos, esta relación entre alta y baja cultura o cultura popular, esta lámpara de, claro, digamos, referencia picasiana, los haces de luz del Guernica, y Gardel abajo, por supuesto son fotos de la matriz, y en un momento me empecé a preguntar de dónde vendría esta referencia, pues buscaba la foto de Gardel y no la encontraba, y consultando con Marina Cañardo, que a su vez consultó con otro colega, la referencia que encontramos fue que es del afiche de la película El día que me quieras, con lo cual de vuelta, ¿no?, ese cruce entre cine y gráfica, medios impresos masivos, incluidos en un grabado artístico, me parece que sigue habiendo ahí tela para cortar. Y voy acá entonces al punto que me resultó, digamos, más atractivo, que es la cuestión esta del solarizado, o también llamado la técnica de posterización o de impresión alto contraste, una técnica que venía un poco por el accidente, por el error. Hay algo que es interesante en el grabado canónico, el error o el accidente es algo que está muy mal visto.
En el arte contemporáneo es algo que se aprovecha mucho. Podemos pensar ya una litografía de Robert Rauschenberg de principios de los 60 como puerta de posibilidad para esos accidentes. Bueno, el solarizado surge de ese contraste muy fuerte, viene también de las experiencias de las vanguardias europeas, sobre todo de la obra de Lee Miller y de Man Ray. Y a mí me interesó entonces empezar a ver, o sea, un poco esta puesta en juego cómo aparece en muchas de las obras de la colección este efecto, ¿no? Por supuesto, bueno, el Che de Claudio Tozzi es como una referencia evidente. Debo decir que hice el texto y lo entregué y yo no me acuerdo si justo ahí al final vi la muestra Pop Brasil o fue después, tenía ya ahí como... Pero bueno, fue interesante en un punto como comprobar estas hipótesis de cómo en esa obra de Tozzi, sobre todo, aparece recurrentemente, ¿no? el efecto desolarizado. Fue una forma muy recurrente, muy empleada en esa época. Había manuales que circulaban. Pero sobre todo, digamos, es interesante porque era una forma de aprovechar los recursos gráficos limitados que había por ahí para publicaciones de gran tirada, porque el solarizado permitía que lo que se llaman los mediotonos de grises no salieran como mal resueltos, ¿no? como explotados. En este sentido, agradecer a Andrea Gerhich y a Fabio Mazzolo, que consulté con ellos muchas veces sobre estas cuestiones, a Juan Lobianco también, a Mariana Marchesi y a Isabel Plante, que también les consulté. Y acá la pregunta era, ¿qué bibliografía tenemos sobre este tema del solarizado en los 60? Y alguien lo menciona, Isa lo mencionabas en una conferencia o más o menos. Gustavo Buntings menciona el tema de los solarizados, sobre todo para hablar de la obra justamente de Ruiz Durán. Es la referencia, digamos, más interesante, digamos, que encontré, pero no encontré mayores referencias. Y como no encontraba, y volví a preguntar a las colegas, amigas, porque digo, ¿cómo? Esto es algo que estaba en todos lados en esa época. Era una imagen que es muy de época, como marca una época, en publicaciones, en afiches, en tapas de discos, en remeras, en pósters. Bueno, aquí que no hemos encontrado bibliografía de investigación sobre el tema. Ojalá que aparezca y tenga que recalcular la referencia. Por lo pronto, este entusiasmo de poder justamente seguir en esta línea de trabajo y de vuelta en este sentido agradecer la posibilidad de este concurso que abrió Malva CONICET, porque me abrió como esta línea también de trabajo y de interés. Las publicaciones del Centro Editor de América Latina, que eran cuantitativamente impactantes, que circulaban, y bueno, y muchos de las tapas de capítulo estaban resueltos así en solarizado. En otras series también, en este caso el fascículo sobre Diego Rivera de la serie Los Hombres es de 1971. Pero también en otros circuitos, como circulaba también estas imágenes. Estos son 3 de las 100 y pico de diapositivas de un audiovisual que se hace cuando se hace la mudanza de la Galería Bonino. Y esto lo pueden ver online, cómo aparecen ahí los Beatles de una toma de Help solarizados, o la Venus de Milo, o el propio Alfredo Bonino ahí saludando, solarizado él también. ¿Cómo aparece este recurso en muchas obras de muchos artistas contemporáneos, que estos sí no son parte de la colección, de Gracia Barrios, en varias de sus obras, o en esta muy célebre de Leo Tisica?
Pero también entonces en la colección, como en la obra de Rubens Hershman aparece, en este caso, bueno, también el tema de del título, el número, la letra en stencil y esta cara que podemos pensarla en clave de solarización, o esta obra también de vuelta, ¿no? El stencil y la solarización, en muchas otras obras también. Pudimos ver Lindoneia, también hace pocos meses atrás. En la obra de él de hace rato que se me pasó poner el título, pero que también, digamos, a partir de esta pintura, ella también retoma este efecto de solarización en también esta serie de dibujos, de la serie de la realidad, del relevamiento para el sueño de la casita propia, en este caso como gráfica, ¿no? como grafito. Y, por supuesto, entonces, el Che de Claudio Tozzi, que es absolutamente contemporáneo de esos Ches posterizados que empiezan a circular con gran énfasis inmediatamente después del asesinato en Bolivia. Este tema, digamos, de las imágenes del Che, que Mariana Marchesi también ha trabajado exhaustivamente. En este caso, dos revistas que también Isabel las ha trabajado, y como aparece acá, bueno, acá justamente El ojo verdad de Jean-Luc Godard, y al número siguiente el Che de esos tempranos, digamos, homenajes. También, por ejemplo, en la revista Tricontinental, que era de la OSPAL, la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, América y Asia. De vuelta entonces, para volver a la colección, el Che, en este caso, bueno, estas masas muy parecidas a muchas de las publicaciones que circulaban en la época. Otras obras también contemporáneas, el famoso antiafiche de Roberto Jacobi, pero una silografía probablemente bastante menos famosa, pero también significativa en este sentido, de Edgardo Antonio Vigo, donde ahí articula el Che con la masacre de Trelew. Y acá, entonces, para ir cerrando, dos, digamos, de las obras que me interesó poner en relación y que sueño, sería magnífico verlas juntas en las salas. Dos obras muy, muy conocidas y han sido también muy estudiadas, pero que me interesó ponerlas en relación justamente por su uso del efecto de solarización, de la referencia a imágenes tomadas de los medios gráficos, de la publicidad de la época. De la Vega ya, digamos, desde el 66, 67, está trabajando con este tipo de recursos, pero también la cuestión de la tensión entre pintura y la dinámica que posibilita lo multioriginal o lo múltiple, porque en este caso, bueno, sabemos que son rompecabezas, es una serie de cuadrados pintados que son movibles, son dinámicos. Acá mismo en el Malva ha tenido muchas formas de montaje diversos. En este caso tuve la suerte de poder acceder justo cuando se estaba desmontando para llevarlo a la muestra en Qatar, así que pude ver muy de cerca justamente esos bordes, cómo los trabaja de la Vega, la trama de la tela. Acá en este caso me gustó mucho, porque justo estaban las compañeras conservadoras trabajando y mirándola ahí con la luz, perdón, no me acuerdo ese tipo de luz, ¿cómo se llama? Y se veía muy lindo visualmente, así que saqué esta foto un poco efectista, pero bueno, esto de pensar, son pinturas claramente, pero que están aludiendo justamente a un factor gráfico, ese contraste blanco y negro, esa cuestión de lo modular, que en cierto punto se puede vincular con lo seriado. Y algo que acá sí concretamente me interesaba vincular con la obra gráfica de la Vega, que es justamente esta idea de la movilidad, del dinamismo de las piezas que componen una obra. Ya lo había él experimentado un par de años antes, justamente cuando está trabajando en el New York Graphic Workshop de Liliana Porter, Luis Kamnitzer y José Guillermo Castillo, y en este Aguafuerte, Try Again,
Hay un par de versiones donde justamente esas proyecciones del cuadrado tienen diversas ubicaciones. Como acá podemos encontrar, evidentemente, un antecedente del rompecabezas, pero también un diálogo con la obra de la Vega anterior, que era Try Again, también de la colección del Malva, y donde hay también la noción de la multiplicación y las variables a partir de una imagen, podemos también pensarlas en clave de factor gráfico ampliado. Y también la idea de la referencia a toda esa publicidad de la época. No podemos asegurar que esta imagen sea Susana Jiménez. De hecho, probablemente no, la nariz no es muy de Susana, pero sí este imaginario epocal, ¿no? Acá Susana Jiménez con la publicidad de jabón Cadum, que es donde se hizo famosa, digo, tiene algo que ver con esos pelos barburguianos, pero un poco más revoltijados, de fines de los 60. Así que bueno, un poco acá una línea también para seguir. Y decía vincular a Rompecabezas con Decoración de Interiores de Beatriz González, donde también acá el factor gráfico es muy evidente, esta multiplicación, en este caso sobre una tela, o sea, la tela como soporte para la pintura sobre tela canónica, en este caso la reiteración en continuo de la serigrafía en gran tamaño, donde también ella toma una referencia de una pieza, de una fotografía publicada en un diario bogotano. La historia es bastante conocida, no tengo mucho tiempo, la pueden encontrar fácilmente. Sí me interesaba poner también este foco, ¿no? Cómo aparece la firma y esa referencia del estampado a mano reiterada a lo largo de esos metros y metros de tela que ella justamente está presentando como una obra recortable, o sea, con medidas variables, justamente también en términos de esa circulación amplia. Acá en este caso también otra versión que es en colores, y en este sentido la referencia también muy conocida como las gráficas Molinari, que yo tuve la suerte de conocer gracias a Adriana Castellanos Olmedo, una imprenta, digamos, una gráfica industrial de Cali que fue muy famosa, y Beatriz está mirando esto. Para cerrar, volver un poco a la manifestación de Berni, pero en clave de factor gráfico de los 60, cómo aparece esta manifestación contemporánea en esta revista francesa que mencionamos hace un ratito, en el 71, y 2 años después en la tapa de este fascículo también del CEAL, de Transformaciones, con un texto muy temprano y muy importante de García Canclini, que no tengo ahora tampoco tiempo de desarrollar, pero cómo aparecen allí muchas referencias y muchas... y una obra clave también del Malva, como es la reproducción de La Gran Tentación. Entonces, cómo acá volver a pensar esta circulación ampliada. Acá sí, para terminar, a ver si puedo, permiso, ¿eh? No, no lo tengo porque iba a ser lío. Así que lo mío es muy rudimentario. Es rudimentario el recurso, pero... El título del texto es tomado de Hair, fue una ópera rock estrenada en Estados Unidos en 1967, se publica el disco en 1968, fue un éxito internacional. Acá estoy poniendo la banda de sonido de la versión en Buenos Aires, que se estrenó en 1971, con muchísimos artistas que luego fueron muy célebres. Y yo quería cerrar con esto porque, bueno, un poco retomando el inicio, en estas épocas de, no sé si decir oscuridad, pero de muchos nubarrones, de cielos grises, de tormentas y de amenazas, ojalá que pueda disiparse, que hagamos fuerza para eso y que podamos nosotros y las jóvenes generaciones de investigadores tener un poco de sol para sus investigaciones. Cierro con esto y gracias. Esto es una obra de Edgardo Antonio Vigo también. El título de la canción es Deja que entre el sol, Let the Sunshine In,
puse la versión en castellano, la tienen en YouTube. Es el final de Hair. Hair es una ópera rock antibelicista, digamos, en oposición a la guerra del Vietnam, y que habla de utopías, la utopía hippie, de la nueva era, de la era de Acuario, de una sociedad y una civilización más humana y humanista. Entonces, por eso me gustaba tomar esa imagen, esa idea, deja que entre el sol, porque hablaba justamente del solarizado, y la tinta, porque hablaba de lo gráfico. Así que fue eso como un pequeño juego de palabras. No, ¿lo pongo directamente acá? Sí. Bueno, primero me voy al mic, por favor. No estoy acostumbrado a hablar con esto, así que si hablo muy fuerte me avisan. Gracias a todos y a todas por estar acá presentes hoy. Me quiero sumar a los agradecimientos a CONICET y a Malva. Bueno, CONICET es como mi casa, no es mi casa de estudio, no sé qué diría, tipo, sí, mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo hace muchos años. Tuve la oportunidad de estar y transitar el museo durante un tiempo largo. Y estoy muy contento de eso y ojalá me sumo, o sea, digo lo mismo que dijeron todos, obviamente, o me sumo a eso, pero sí ojalá que esto se replique porque está buenísimo y ojalá que personas que no sean de este lado de la ciencia, del lado de humanidades, que sean más del otro lado, exactas y naturales, se sumen a esto porque es muy divertido. Como mencionó Marita, mi proyecto se tituló Las Flores del Malva y voy a hacer muy simple mis materiales y métodos de cómo llegué a lo que voy a presentar ahora. Básicamente agarré toda la colección del museo en un principio de Malva, después le sumé la colección de Costantini y a esa sumatoria de obras que no sé, están entre 1000, 1500, no sé cuántas son, las vi todas y me quedé solo con un subconjunto de aquellas que contenían al menos un elemento botánico, o sea, una planta, una parte de una planta o una referencia implícita en el título. Con esa colección lo que hice es más o menos escorear presencia y ausencia de distintos elementos botánicos, si las plantas son de América o no, como distintas variables ad hoc que fui iterando a lo largo del tiempo, y en función de ese Excel enorme con todas las obras y más o menos que tenía cada una, lo que empecé a ver es qué historias podía contar, básicamente para remediar un fenómeno que nos azota como sociedad y que ya había sido nominado, y es siempre me cuesta pensarlo, la disparidad de conciencia de las plantas. Es el nombre no capacitista porque en realidad esto surgió como ceguera de las plantas, que es un poco más visual, es un poco más visual cuando uno dice ceguera de las plantas, a la vez que es capacitista, no debería estar diciéndolo, pero tiene un poco más de impacto, básicamente ese fenómeno que nos azota, lo que termina sucediendo es que en mayor o menor medida la sociedad tiene cierta invisibilidad de lo vegetal que nos está rodeando, y eso tiene un montón de implicancias en cómo habitamos la biosfera, básicamente, o sea, el lugar en el que sucede la vida. Si yo le pregunto a cualquier persona, quizás no en esta audiencia, porque hay gente de mi trabajo que sabe un montón de plantas, pero en general, en promedio, si yo le pregunto a cualquier persona cuántas de estas plantas puede reconocer en función de las hojas, lo más probable es que su desempeño sea mucho menor, paupérrimo, por decirlo de alguna manera, que si yo le pregunto qué animales hay en estas figuras o qué marcas están usando qué animales están usando estas marcas para tenerlos en sus logos. Básicamente esto, que estoy tratando de hacer una demostración mínima, lo mismo lo advirtió esta persona que no era un botánico, o sea, John Gerard era una persona X que en un diario de ese momento lo que escribió es, él había armado un estanque y tenía unas plantitas alrededor del estanque. Lo que le pasó cuando le preguntaron qué onda es que no le habían prosperado, porque lo que él dice literal es que la gente tiene una ceguera hacia las plantas que se manifiesta al pisotear cualquier planta que no esté en flor. Y eso que él dice lleva mucho tiempo después a una botánica que es Sandra Knapp a plantearse en una revisión, ¿realmente somos ciegos a las plantas como botánica? Y lo mismo que puedo preguntar yo es como, ¿realmente podemos ser ciegos a las plantas siendo todo lo que significan para nosotros? Y en su revisión lo que pone en valor Sandra Knapp es, ok, las plantas de base no se mueven y eso nos distingue claramente a los animales de las plantas, y entre que no se mueven y suelen vivir agregadas, o sea, formando grandes masas de plantas que están viviendo juntas, lo que uno ve
es un factor común de color verde, o sea, nuestra percepción lo que hace es sacar ese factor común homogéneo de, ok, verde plantas, pero no termina distinguiendo... Esto quisiera sacarlo. Ahí está. Lo que uno termina viendo es la masa o muro verde o el tapete verde. Y en ese muro o tapete verde, lo que sucede es que en la colección del museo lo que me pasaba es que había un montón de obras que la solución a que el espectador entienda, ok, lo que está figurado acá son plantas, está bien resuelto porque lo que está hecho es un manchón verde y es como nosotros lo reconocemos, pero es una medida de esto que estoy diciendo. La manera de resolverlo es facilísima, pero parte de cómo nosotros percibimos eso vegetal que nos está circundando. Y en ese perfilado de muro y un tapete verde lo que nosotros vemos somos animales, básicamente porque los animales se mueven, y es la gran diferencia con las plantas, tienen capacidad de locomoción. Esa capacidad de locomoción, sumado a que una parte de los animales en particular nos generan muchísima y desbordada empatía, que yo a veces no entiendo, lo que genera, o lo que fue no, lo que sucedió es, aun cuando nos generan un montón de empatía ciertos animales, en particular los mamíferos entre los vertebrados, a fines del siglo XX, o sea, un siglo después de que se nominara por primera vez la ceguera de las plantas, lo que sucede es que nos damos cuenta que esos animales que tanta empatía nos generan estaban con poblaciones diezmadas por nuestra culpa. Y al mismo tiempo que un montón de medios estaban cubriendo y había un montón de campañas en pos de salvar los animales, que está todo bien, lo que sucedía es que dos profesores de biología en Estados Unidos hicieron una encuesta a 274 alumnos, les preguntaron plantas o animales y la mayoría de los alumnos dijo, o sea, de los estudiantes dijo que prefería los animales. En función de esos resultados y bastante alarmados, a fines del siglo XX lo que hacen es empezar una campaña nacional de prevengamos la ceguera de las plantas. Eso lo publican en un artículo. Y ese artículo está acompañado de una campaña nacional en serio, en el cual lo que hacen es repartir un montón de estos pósters, en lo que este sería como el eslogan que tuvo la campaña en ese momento: prevenir la ceguera de las plantas. Y los lentes, que ellos dicen que caen como si fueran unos lentes en un cuadro de Magritte, estos lentes son una alegoría de que la incapacidad física de tenerlos, o sea, lo que haría con esos lentes rojos es filtrar todos los colores excepto el rojo, y uno vería lo verde como manchas oscuras, grises. La alegoría va a que con la vista físicamente o conceptualmente sesgada, uno puede dejar de ver las cosas que lo están rodeando. Y en función de eso, lo que nos sucede a nosotros, si pensamos en todas las capas que hacen a la complejidad del mundo en el que vivimos, dentro de la biosfera que está la vida, la sumatoria de todas las plantas, uno la podría nominar como la fitósfera. Esa fitósfera, lo que nosotros hacemos, básicamente es habitarla pisoteando las plantas como si nunca estuvieran en flor. Y esta obra, que está en la colección de Malva, es bastante elocuente, al menos en esto, porque está Domingo Pusando con su radio, su reloj, o sea, ostentando lo que es en mayor o menor medida la manera que tenemos de medir el progreso del humano en esta antropósfera, si lo queremos llamar de alguna manera, en detrimento de las plantas que están al fondo, están bastante raleadas y no tan prósperas como deberían estar. Entonces, uno de los corolarios de esto es que actuamos en completa desarmonía con lo vegetal que nos circunda. Aun cuando las plantas son un material omnipresente y la colección del museo se destaca por presentar varios de estos usos de las plantas son madera para construcción, son madera para combustible. Las plantas son, en este caso el algodón, son las fibras con las que nos vestimos, abrigamos. Una remera de algodón sale de una planta. Son las pasturas del ganado que criamos, son medicina y son recreación. Son sombra, ¿sí? Son una gran fuente de sombra y de oxígeno indirectamente. Son cultura las plantas, y por sobre todas las cosas son nuestra fuente de alimento. Tanto en esta obra de Jorge de la Vega como en esta obra de Garavito, que es una especie de naturaleza muerta, en las dos, si hay algo en común, es que si uno hace la disección de cuántos elementos que son alimento, o sea, la mayor parte de los elementos son alimento, cuántos de esos alimentos son de origen vegetal, ¿cuál es el origen de la mayoría de esos productos? La mayoría son de origen vegetal. E indirectamente, si uno piensa en esta pata de pollo, esa pata de pollo es una gallina que en el mejor de los casos comió pastura, o sea, vivió de pastura, y si no, un alimento balanceado hecho con plantas o animales que comieron plantas. Lo mismo sucede acá. Y estos dos elementos, o sea, si uno se pone a ver de los cuadros, de las obras en las que aparecen elementos botánicos y que en particular son alimentos, esa categoría en particular es la más numerosa de cómo se usan las plantas en la colección de Malva y Costantini. Y hay una autora en una obra que no tiene nada que ver, pero es Historia de la Comida, que lo que plantea es que en el patrimonio común de las lenguas indoeuropeas, botánica
significa aquellas plantas que uno necesita para comer y que en parte son estas dos piezas. Y esas hacen que de esta introducción surja el primer eje de los 3 que planteé en el ensayo. Ese eje lo que hace es una especie de oda a la fotosíntesis, porque vamos a ver que la fotosíntesis es la que determina que todo ese alimento esté asequible para nosotros, directa o indirectamente. Básicamente, esta diapositiva lo que muestra es que los carnívoros se comen otros carnívoros, los carnívoros se comen herbívoros también, los herbívoros comen plantas, que serían estas, los herbívoros serían los azules, creo. Y estas plantas, la cuestión es que no se están comiendo a nadie, y básicamente eso es porque son autosuficientes en virtud de la capacidad que tienen de hacer fotosíntesis. La fotosíntesis de esta manera, al menos desde mi perspectiva, es uno de los procesos metabólicos más hermosos e increíbles sobre la faz de la Tierra, básicamente porque lo que hace la planta es tomar 2 elementos inertes, dióxido de carbono y agua, y energía lumínica mediante, lo que hacen es sintetizar glucosa, y esa glucosa es la que termina estando en una papa, en los fideos que comemos un domingo al mediodía, o incluso es lo que comía un animal con el que hicimos un asado. Y en función de eso es que yo planteo que esa fotosíntesis en realidad es una alquimia vegetal que no solo nutre a la planta, sino nos nutre a nosotros y significa para nosotros un montón de cosas. El problema es que en mayor o menor medida no nos damos cuenta. Eso determina que las plantas sean las productoras, o sea, son las únicas capaces de generar el alimento que todos los otros eslabones consumen. Y en función de eso hay una obra en particular que es muy elocuente de la colección de Costantini, que es esta, El árbol de la vida y la abundancia de Abel Rodríguez, en el cual lo que se ve es un gran árbol del que están cayendo frutos, y abajo hay una especie de bestiario de muchos animalitos que parecen estar en órbita en el fuste. La realidad es que claramente esto lo que está, o sea, si uno intenta interpretarlo biológicamente, esos frutos están alimentando a esos animales que dependen, o sea, esos heterótrofos de este autótrofo que es el único capaz de generar ese alimento. Y si uno mira la copa en realidad no tiene los frutos genéricos que se ven acá, sino que en realidad están los organismos que generan los frutos ostentándolos, en parte parecen hasta orgullosos. Entonces, Rodríguez es plenamente consciente que hay una planta atrás de cada uno de los productos botánicos que nosotros estamos consumiendo, y en función de eso, este encaje, o sea, este encaje verde, lo que está haciendo es, en parte, como sintetizar la lógica de la fotosíntesis y de las plantas, porque es ahí donde sucede la fotosíntesis en cada una de esas hojas. Cada una de esas figuritas de plantas uno las puede remitir a una identidad en particular, y es bastante gracioso que ninguna de estas plantas tenga nombre y los animalitos que están abajo sí, suma la parte del sesgo que tenemos. Y en definitiva esto termina siendo una oda a la fotosíntesis, que si uno la compara con el tratamiento de los productos botánicos que sucede en Jorge de la Vega o que sucede en Garavito, es diametralmente opuesta, básicamente porque acá los productos botánicos están siendo ofrecidos como mercancía, o sea, como vamos a comprarlos al supermercado o a cualquier lado, y Abel Rodríguez lo que hace es ofrecerlos, pero en parte, como parte del organismo que los formó, teniendo plena conciencia de que esa planta es la que hizo un montón de trabajo y que nosotros deberíamos estar en parte agradecidos. De todos los frutos, entre comillas, que nosotros podemos llegar a pensar cuando vamos a comprar, la papa en particular dentro de la colección de Malva Costantini es singular, porque la obra de Víctor Grippo tomó en muchas de sus analogías la papa, no sé si en todas, pero entiendo que quizás en todas, y lo que planteó a partir del uso de papas Víctor Grippo es una conciencia de la energía que a mí me sirve, en link con lo que dijo la botánica esta inglesa Sandra Knapp, para ver más allá del muro verde, o sea, correr la cortina y empezar a ver un poco más qué está pasando atrás de las plantas. Grippo lo que hizo básicamente en su primera analogía es agarrar 40 papas, conectarlas a electrodos de zinc y cobre y armar una batería vegetal. La corriente eléctrica que surge de cada una de estas papas converge en este voltímetro, y el espectador lo que puede hacer es ver una medida de la energía química que se está transformando en energía eléctrica en este visor. Y esta experiencia de ver, ok, toda esta batería de papas está generando, o sea, se está generando una corriente eléctrica de la manera que sea, yo la estoy viendo, se está manifestando. A eso lo que le suma a Grippo es una analogía de 3, en parte, que está acá, y el planteo es que al sacar la papa de su cotidianidad lo que hace es, ok, la papa es un producto de alimentación básico, tras su experimento instalación, lo que logra es poner en valor que esa papa, a partir de esa papa se puede obtener energía. En la primera transformación que plantea, de alimento básico, la papa pasa a ser un vehículo de la energía, y acá lo confuso es
Esto sería, si el otro era una batería vegetal, esto es una pila vegetal, y uno puede entender este dispositivo como una pila, porque en realidad lo que pasa en la pila es que, o sea, el polo positivo y el polo negativo es el ánodo, del ánodo surgen los electrones que transitan por los cables, y ese transitar de los electrones por los cables, los electrones tienen carga negativa, generan la corriente eléctrica que hacen que el tester termine dando la medida. Y la papa en sí, en realidad no es, uno si piensa la papa, nosotros comemos esa papa y obtenemos energía para yo estar hablando, pensando, lo que sea. La papa en sí no funciona, la energía que está moviendo la aguja esta no es la que contiene la papa y nosotros pensamos, sino que la papa funciona igual que la pila como un electrolito, el medio para que dos reacciones químicas sucedan y se genere esta corriente eléctrica. En más menos eso y más menos que se puede discutir qué dijeron, qué no dijeron, esa es la realidad, pero Grippo no es inocente al usar la papa. Las papas con el cablerío, como él mismo la llamaba, tiene otro representante, en particular esto sí está en la colección de Costantini, esta obra se llama Tiempo, y otra vez lo que hace es una batería vegetal, porque tengo más de una papa, y todas esas papas, estas 4 papas, lo que hacen es alimentar este cronómetro, y el espectador en este caso lo que hace es ver la sucesión de los segundos a lo largo del tiempo, para la redundancia. Sea con este visor, sea con un voltímetro, siempre a lo que acierta Grippo es mostrarle al espectador una medida de esa energía que se está transformando, la energía química que se está transformando en energía eléctrica en este caso, gracias Pau. Esta segunda transformación es la que él llama, o sea, la forma cotidiana de la conciencia, es la conciencia individual. Lo que obtiene el espectador en todo este proceso de transformación, esta serie de transformaciones, es obtener conciencia de la energía, que es el título con el que empiezo esto, y esta conciencia de la energía, mi planteo, y el de cualquier persona la pueda hacer, es que Grippo podría haber alcanzado esa conciencia de la energía con cualquier otro fruto de los que están acá, porque básicamente funciona como la cuba para que funcione realmente, para que suceda realmente el experimento de tener el cobre y el zinc se oxiden, se reduzcan. ¿Por qué elige la papa en particular? Hay mucho escrito y un poco de lo que voy a decir, esto es una cita de Grippo mismo que dice que si una de mis obras redescubre la capacidad energética de la papa, de ese alimento tan común que se digiere casi sin verlo, es porque intento proveer de una imagen totalizadora que destruya o debilite esa especie de ceguera que ha vuelto casi invisible para la mayoría, y esta analogía, la cuarta, que está en la colección de Eduardo, tiene dos cosas. Presenta la papa como fuente de alimento, aunque estas papas estén crudas y no las podamos comer como tal, ese almidón no esté asequible, pero sí lo que plantea y que a mí me parece interesante es que nosotros podemos sustituir un montón de cosas por plástico o acrílico, los cubiertos, los platos, pero el alimento, o sea, la fuente última de alimento a la cual tenemos acceso es irreemplazable. O sea, necesitamos sí o sí de las plantas, en mayor o menor medida, para mantenernos vivos. La papa, si uno la piensa, esa papa en realidad que nosotros consumimos, estamos asaltando un pequeño banco de energía, o sea, de mucha glucosa fotosintetizada que la papa tiene guardada ahí para sobrepasar una etapa favorable de su vida. Nosotros las cultivamos para obtenerlas y en realidad esa fotosíntesis, exceso de fotosíntesis que la planta tiene, la copia de una manera particular que es el almidón. Esta sería la glucosa si se quiere. Este monómero en realidad lo que hace la planta es polimerizarlo, formarlo distintas estructuras más o menos lineales, y eso lo termina copiando en gránulos de almidón como los que se observan acá. Acá hay varios, acá hay uno en particular, y la representación gráfica de esto es de esta índole. Fíjense que si hay algo que identifica todos los gránulos de almidón son distintos y uno puede llegar a qué especie vegetal tiene esos gránulos de almidón solo viéndolos con un patrón. Estos son de papa. El punto en el que se empieza a depositar esos anillos es excéntrico, o sea, está corrido, eso se condice con esto, y cuando uno ve este dibujo, que es sumamente certero, en realidad esto forma parte de algo mucho más grande, que es una obra que está en la colección de Malva, 100% serendipia. En este collage, o sea, en estos recortes, este en particular es un campo como el que estaba mostrando, que está esquematizando esos gránulos de almidón. De este microcosmos, o sea, de cómo ese exceso de glucosa se guarda en almidón, se acopia en almidón y nosotros tenemos acceso cultivando muchas papas, podemos pasar a la gran lógica para mí que tiene Grippo, que es la papa no solo alimenta, energiza, sino que también conecta y transforma mundos, porque constituye un pulso de energía destinado a transformar la historia de la humanidad, en guiño a la pila como el primer pulso de energía, si se quiere. Porque lo que sucede es que Grippo es plenamente consciente que la papa es originaria de América, o sea, previo a 1492 la papa no estaba por fuera de
Sudamérica, si se quiere, y los europeos se lo llevan a Europa, a partir de acá empieza a diseminarse por todos lados y vuelve en una segunda ola. Nuestro tipo de consumo depende de que los europeos la hayan adoptado y que eso vuelva. Esta es la primera ilustración de la papa en Europa, 1587, y 300 años después los franceses celebran el centenario de uno de los acontecimientos más memorables en la historia de los descubrimientos útiles, el cultivo de la papa, a la que con frecuencia se la ha llamado el pan de los pobres. O sea, a fines del siglo XVIII, lo que sucede es que un agrónomo francés, Parmentier, había estado preso en una de las guerras europeas del momento durante mucho tiempo y lo habían alimentado a papa. La papa había estado prohibida en muchos lugares de Europa porque básicamente crecía abajo de la tierra, se creía que transmitía lepra, o sea, había muchas contras en la propaganda de la papa. Parmentier, al haber sido alimentado durante mucho tiempo con papa y sobrevivir, dijo, che, esto es tipo lo que necesitamos. O sea, Francia estaba muriendo de hambre, históricamente se morían de hambre. Lo que hace es convencer a la corte de aquel momento, Luis XVI, de, che, la papa es lo que necesitamos. Y acá lo que está haciendo es regalarle, obsequiarle un ramo de flores de papa a Luis XVI, y esta es la reina consorte de aquel entonces, María Antonieta, y lo que cuentan los historiadores es que las flores de papa, que son muy bonitas, las usaba en el ojal de su solapa el rey Luis XVI y las usaba en el pelo María Antonieta, para convencer a un pueblo que se estaba muriendo de hambre que la papa era el recurso que los podía salvar. En función de eso, 100 años después, estos Países Bajos no es Francia, pero igual Europa adopta la papa, o sea, en la cotidianidad de las mesas europeas aparece la papa, y eso hay historiadores, un montón de historiadores que dicen, o sea, por primera vez Europa deja de morirse de hambre porque adopta la papa como gran recurso. Y no solo eso, sino que hay un historiador en particular que se llama McNeill, que lo que dice es, ok, un par de naciones europeas, a partir de usar la papa como combustible, se convirtieron en grandes potencias que dominaron a gran parte del mundo, del universo, del mundo durante mucho tiempo. Entonces, si uno vuelve a las papas con el cablerío de Gripo, esas papas despliegan en su función ampliada una dimensión profunda de la vegetal y son, al igual que los frutos que se ven en la copa del árbol, en el cuerpo completo de la planta, el sustento nutricio para despertar la conciencia sobre nuestro lugar en el mundo y cómo habitamos ese mundo que nos da de comer, esa fitósfera. Y el de esta parte, como el corolario, es si bastará una medición de voltaje, o sea, pensando en esas papas con los medidores de voltaje para sanarnos a nosotros esta ceguera o disparidad de conciencia. La papa no es lo único que los europeos se llevan de América. Lo que sucede es que tras el primer intercambio empieza un intercambio que nunca para, que es el intercambio colombino, y hay quien acuña este término en particular, que es Crosby. Lo que plantea es que ese intercambio colombino lo que vino a hacer es, de alguna manera, volver a coser las costuras de los continentes que se habían separado, y ahí empieza un intercambio ecológico con muchos pros y muchos contras para todos y todas. La colección del museo tiene un montón de elementos que solo estaban en América previo a 1492, los frijoles en este caso, la calabaza, esto es un díptico que tiene otra parte, y el maíz. Sí, el maíz es otro gran producto botánico icónico de América. Y esto me deja a mí introducirles el segundo eje, que se llama Latinoamérica encantadora de serpientes, en función de poner en valor dentro de la colección del museo qué piezas incorporan plantas que solo se encuentran en América y que solo se encontrarían en América si nosotros no las hubiéramos movido de acá para allá. Estos son los primeros viajes de Cristóbal Colón. Fíjense que cuando cruza, o sea, esto sería un recorte de esto, y esto viene a cuento de que gran parte de América se encuentra como gran parte del mundo en la franja tropical subtropical. Eso implica que Europa no está dentro de esa franja, y en términos de biodiversidad explica que el 4% de la flora esté representado en lo que sería la región europea. Y digo, no sé si dije tan solo, pero es tan solo el 4% porque en América tenemos el 34%. Imagínense en ese contexto. Primero, tener en cuenta que hay plantas que solo estaban acá y que los europeos nunca en su vida habían visto, con lo cual imagínense el pavor y el asombro que les generó llegar a ver, no sé con quién hablaba esto el otro día, tipo, en Europa no hay colibríes, están solo acá, estoy dando un ejemplo de animal, pero vieron un colibrí por primera vez o vieron un montón de plantas por primera vez, y eso les cambió el paradigma de morfologías y maneras de pensar el mundo conocido. Acá hay un montón de zapallos, y acá hay un ananá, el ananá es americano, el zapallo es americano.
Y eso me permite a mí introducir un concepto biológico que es el de endemismo. Esta es la definición de endémico-endémica del diccionario de la Real Academia. Es lo propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Perdón. El ejemplo más elocuente es el que di de la papa. La papa solo estaba en América hasta que nosotros la movimos. Esto es una representación de fines del mitad del siglo XVIII. Fíjense que están nativos americanos con el ananá, que es americano, el cacao es americano, la vainilla es americana, los chiles son americanos, un montón de plantas son americanas. Y básicamente imagínense que Europa empezó a recibir un montón de plantas que nunca en su vida habían visto y empezaron a ser exhibidas en un montón de jardines botánicos. Este es un ejemplo, la Victoria, ¿sí? es americana, y eso generó en mayor o menor medida crear un imaginario tropical, y este imaginario tropical quizás encuentra su mayor representación en La encantadora de serpientes de Rousseau, en la cual yo puedo decir, ok, todo este entramado de plantas claramente evoca una región tropical, pero si yo intento dilucidar la identidad de cada una de estas plantas no puedo llegar a nada porque no me remiten a ninguna identidad que al menos yo conozca. En función de esto es que Villela, en un ensayo, que ahora vamos a ver de qué, lo que plantea es que esta selva de Rousseau funciona como un símbolo de lo exótico y no hace referencia al lugar específico. Y el paralelismo que crea, en realidad lo que está haciendo es un ensayo de 2 obras de Covarrubias, Paisaje exuberante y esta. Lo que dice es que estas 2 obras de Covarrubias funcionan de la misma manera que Rousseau, o sea, remiten algo exótico, sí, pero en ningún lugar en específico. Y lo que me pasaba a mí, lo que me pasó a mí en ese momento cuando lo leí fue como, bueno, me parece que no, porque en realidad si uno ve estas morfologías que se despliegan acá o las compara con estas que son un poco más estilizadas, en realidad son ejemplares de Liconia. Esto es una especie en particular, pero el género Liconia, si yo me fijo dónde crece en América, pero también en esta región del sudeste asiático. Covarrubias exploró en su momento este área, pero también fue a Bali en su momento con una Guggenheim, o sea, podría haberla visto a la Liconia en cualquiera de los dos lados, pero si uno sigue diseccionando este cuadro en particular, esta planta que está acá es bastante asemejable a los ejemplares de Cecropia, y el género Cecropia sí es un género que solo crece en América. Y hay un tercer elemento que refuerza esto, que son estos árboles que también figuran acá, que son bastante asimilables a la morfología de Ceiba pentandra. Ceiba es el género del palo borracho y es la misma familia que el algodón, que crece exclusivamente en América, con lo cual, hay otras plantas que también son americanas en estos cuadros, pero sí lo que uno puede hacer es, de alguna manera, salvar esa frase y decir, bueno, o sea, en Rousseau sí funciona eso, pero Covarrubias en realidad funciona como un símbolo meramente del autóctono, y hace referencia a un lugar más o menos específico, pero claramente yo puedo circunscribir un espacio mucho más reducido que decir que no está refiriendo a ningún lugar. Malva tiene un montón de plantas. Malva Constantina en su colección tiene un montón de plantas que están solo en América. Los cactus son una de las familias como más enigmáticas, al menos para mí. Están prácticamente solo en América, excepto por una especie que crece en África, con lo cual son casi endémicos de América. Avaporú es uno de los más icónicos. Y si uno ve esta morfología de cactus y se pone a buscar cactus que crezcan en Brasil, hay morfologías en Brasil que son muy asimilables. Lo mismo sucede con esta obra Perros. Tiene 2 elementos de cactus que son en realidad refieren a lo mismo, este que está acá y este que está acá, que si uno los compara con morfologías dopuntias son claramente similares. Y hay como 4 cuadros que tienen cactus. Esta distribución sería una especie de microendemismo porque en realidad es mucho más restringido de lo que lo ve en el mapa. Serían los bosques patagónicos de Argentina y Chile. El Parque Nacional de los Arrayanes, si hay algo que los caracteriza son los arrayanes y el color y la morfología particular de su corteza, y la obra de Girón en el museo es claramente, o sea, si uno ve esto, está representando una planta que crece en un lugar muy determinado del mundo y que solo puede apelar a esa geografía y no a otra. O sea, claramente hay un arraigo del artista y de las plantas que tiene alrededor que se manifiesta en esto. Y esto es un parate para que no me olvide que el endemismo de endemismos que tiene el museo es esta obra de Kahlo, en la cual se ha dicho mucho de Frida Kahlo y la construcción de la identidad mexicana y cómo incorporó en su tocado y en la manera que se vestía esa construcción de la identidad mexicana, pero no solo en eso está, sino que en los elementos biológicos que elige, tanto el chango como el loro son endémicos de América, son animales que solo crecen en América, y estas plantas que ella retrata en el fondo
al menos para mí, dentro de las licencias artísticas, se asemejan a ejemplares de la familia de la naná. La familia de la naná también es endémica de América, con lo cual ella se está representando en ese autorretrato, en esa construcción de la identidad, teniendo en cuenta la biología que la está rodeando y presentándose como, bueno, soy consecuencia del lugar en el que estoy, culturalmente, no solo culturalmente, sino biológicamente, de lo que me está rodeando y de lo que me hace ser lo que soy, o esa es mi visión de esto. En la misma línea le pasó eso a Rolanda en esa búsqueda de la identidad mexicana. Estas flores que Rolanda le pone a su tehuana en la cabeza a manera de tocado son tigridas pavonias que crecen solo en México y otros países que están ahí cerquita, con lo cual es otro endemismo americano. Y ya casi terminando, ustedes se preguntarán por qué mi proyecto lo titulé Las flores del Malva, si casi que no mencioné ninguna flor, pero es el último capítulo de las flores. Las flores del Malva, lo que sucede es que si yo en esa categorización de todas las obras que hay en el acervo, me puedo quedar con el conjunto de obras que incluyan al menos una flor, y eso se llama antoteca. En un herbario, la antoteca es la colección de flores que están disponibles para estudio. El Malva tiene una antoteca enorme, no me acuerdo cuántas obras tiene, pero es significativo, o sea, creo que son más obras que las que son alimento, y me podría concentrar en particular en esta obra Garavito, que parece estar mostrando su antoteca personal acá adelante, y podría referir cómo, por ejemplo, esto se asimila un montón a una flor de vainilla, o cómo esto es asimilable a la inflorescencia. O sea, no sé cómo explicar esto. Al conjunto de flores que forma lo que nosotros creemos una flor, era decir por qué cuando uno ve un girasol o una margarita, en realidad esto no es una flor, son muchas flores, pero sí permite remitir a una identidad. Y también me podría concentrar en esto, que es un ensayo sobre este cuadro que dice qué podría estar significando esa pequeña naturaleza muerta compuesta por un florero y una sola flor en este contexto de personajes contrapuestos. Esa sola flor que referencia Mackinson, si no me equivoco, sí, sería esta, y en realidad es el mismo tipo de flor, entre comillas, que esta, que no es más que un ramo de flores natural, porque lo que sucede en este tipo de flores que no son flores es que hay muchas flores juntas, como si fueran un ramo de flores de la naturaleza en sí. Lo que uno deshoja en el me quiere no me quiere son flores, son los pétalos de flores, y en el centro en realidad lo que da frutos son un montón de otras flores muy chiquititas. Este tipo de inflorescencia, se le dice inflorescencia, se llama capítulo, y es lo que define la familia de los girasoles, las margaritas, las dalias, los dientes de león, etc. La chicoria que está acá abajo. No me voy a detener en lo más botánico de lo botánico, sí en la cuestión como sujetos sociales de expresarnos y tener gestos lindos con las personas que nos rodean, utilizando flores, en este caso un ramo de flores artificial, porque las flores nos sirven como un lenguaje que muchas veces creemos propio y que creemos que las flores están, entre comillas, hechas para que nosotros nos obnubilemos y sentamos esa cosa que se siente cuando algo es muy lindo. Pero en realidad ese lenguaje que nosotros tan propio creemos es un lenguaje de las plantas con flor para con los visitantes florales, que son los polinizadores, que van a ser los que van a permitir que los óvulos que están en las flores eventualmente se fertilicen, se forme la semilla y se forme el fruto. Esta es la red trófica que veíamos al principio, en la cual, ok, las plantas no se comen a nadie, pero en realidad dependen un montón de ese reino animal que yo parece que odio, pero no lo odio, les juro que no los odio. Porque las flores dependen un montón de esas plantas, ¿sí? De esos animales, porque en realidad lo que hacen es... Hay una obra en la colección de Costantini que claramente está en conexión con esto que estoy diciendo, que es Principio y fin de la ecología, que lo que contiene es un montón, o sea, es un ejército de mariposas que están pululando alrededor de florcitas de plástico, y lo que está escrito en el acrílico, que es la tapa, son unas palabras que uno no puede leer. Y ese no poder leer esas palabras, al menos en mi cabeza, se parece bastante a pensar esa flor como si uno fuera un polinizador. El mensaje que está emitiendo esa flor, en realidad, no lo ven los polinizadores como lo vemos nosotros, y esta es una prueba cabal de eso. Esto es como vemos nosotros las flores, y estos son reconstrucciones con distintos filtros y tipos de fotos en pos de entender cómo son los patrones que en realidad ven los polinizadores cuando se acercan a una flor, ¿sí? Lo que nosotros apreciamos como bello en realidad es un lenguaje críptico, tan críptico como estas palabras que están escritas por Ferrari sobre ese acrílico. Lo dije, ya lo mencioné, pero
el fruto que se forma es consecuencia de que el óvulo que estaba dentro de una parte particular de la flor se haya fertilizado, y eso quiere decir que atrás de cada fruto que nosotros consumimos, fruto en sentido estricto, o sea que tenga semilla dentro, proviene de una flor, así que hay tantas flores como frutos. O sea, cada vez que coman un fruto, acuérdense de que hubo una flor muy linda que lo dio lugar. Uno puede pensar lo mismo, la carpoteca de la colección Malva Costantini tiene un montón de cuadros, piezas que incorporan al menos un fruto, pero en particular una pieza que está en la colección de Malva, que es esta, es una carpoteca en sí misma. El artista lo que hace es presentar 21 plantas con flor que dan frutos que son comestibles, con lo mínimo necesario para que uno los pueda reconocer en el campo. ¿Sí? Los delineados, esto es como, bueno, con esta información mínima, que es lo mismo que hago yo en mi trabajo, tipo con estos 7 caracteres reconoces la planta y sabes que la tenés enfrente. Usa ese recurso, pero dando la información de, che, estas plantas sirven para comer. Y esas plantas que sirven para comer, en realidad el lugar en el que habita el artista es este en particular. Este es un set de todas las plantas que uno podría llegar a encontrar con las restricciones de es un árbol y tiene frutos para comer. Cuando esta obra está exhibida en el museo, por ejemplo, lo que sucede es que esta información que solo tienen los Yanomami que consumen esos frutos en este área está exhibida y está mostrada a todos y pasa a ser una especie de catálogo de frutos comestibles de este área en particular. Que lo que a mí en ese momento me hizo pensar es, ok, yo me podría poner mucho más oneroso botánicamente y decir, podría irme más allá, extrapolarlo y pensar en cuáles son los árboles amazónicos, o sea, tomar una zona más grande de estudio, cuáles son los árboles amazónicos que dan frutas para comer, o en el catálogo de catálogos pensar en cuáles son los árboles latinoamericanos que dan frutas para comer. Lo lamentable de esto, tras muchas noches de desvelo, es decir que no hay números, no hay estimaciones para esto real, no hay un catálogo de los árboles que den frutas comestibles en Latinoamérica. Hay estimaciones, pero son todos números parciales que no dan certeza sobre nada. Perdón. Pero sí dan certeza sobre algo, y es la manera que nosotros habitamos con las plantas que nos rodean. Y este parche de selva que ya no está, que podría ser en el Amazonas, fíjense que en esta obra, que también es de Abel Rodríguez, lo que hace, tiene 2 cuestiones esto. Cuando uno lo ve por primera vez, si bien se da cuenta que hay distintas morfologías, pasa esa cosa de, ok, son plantas, es verde, es un manchón. Si uno lo empieza a ver con mucho detalle, se termina encontrando con distintos tipos de plantas, y créanme que este sería el sumum de la cantidad de biodiversidad que este parche podría tener. Lo que nos sucede a nosotros es que esta biodiversidad la tenemos minimizada lo mínimo posible, que son los conceptos de monocultivos. Esta obra en colección de Malva Pastito va a eso, o sea, está meramente reducida a la variación cromática del verde y no más que eso. El pasto es eso, es el peor de los horrores, o sea, una sola especie cubriendo mucho espacio cuando debería haber muchísimas cosas cubriendo ese espacio y generando estructura para otra vida. Lo mismo sucede con los cañaverales, o sea, la caña de azúcar es originaria del sudeste asiático, de las partes tropicales. América no solo fue dadora de un montón de cosas, sino receptora, fue el lienzo tropical sobre el cual, por ejemplo, plantar mucho, y el Caribe fue uno de esos lugares, Brasil también. Se modificaron mucho los paisajes, y fíjense, esto es esclavos, iba a decir, sí, son esclavos, que en ese momento estaban cosechando caña de azúcar en Antigua, y fíjense que la representación de estos tallos, con estos serían sus nuditos, es lo que se le ve a una caña tacuara también. Estas representaciones son las que terminan permeando mucho tiempo después en la obra de Lam. Lo que termina siendo el fondo son esas cañas de azúcar, o sea, son parte de ese paisaje que termina siendo el paisaje de todos los días de Lam, que en realidad se lo encuentra, como le pasa a los europeos, cuando se va a formar académicamente a Europa. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial vuelve e ingresa, no por Cuba, esta vez ingresa por Martinica, y se termina encontrando con eso. O sea, América vestida de selva en su mayor esplendor, él viniendo de Europa. Esto es lo mismo, fíjense que, acá están las cañas, ¿sí? Y esto es lo que venía a cuento. Él vuelve a América con André Breton y Masson, que son los que escriben Martinica Encantadora de Serpientes, y que es lo que lleva el título de esta parte, así que en parte termina todo conectado. Y otro, ya estoy terminando, estos son los icónicos ligustros podados que estuvieron muchísimo de moda hace mucho tiempo ya. Esta fue una decisión que tomó alguien, como siempre las decisiones se toman, y fue divina y fue muy estética, pero lo que pasó con el ligustro es que es una especie que no es de acá y que se convirtió en una invasora
que es muy difícil de controlar, al menos en Buenos Aires, en Tucumán, hay lugares que están siendo diezmados en su biodiversidad, o sea, se están haciendo bosques de solo ligustro, porque no tiene competidores, los frutos son carnosos, lo comen los pajaritos y se los llevan más lejos, y eso es un problema hoy en día, y esto, si bien es divina la pieza, tiene ese trasfondo, al menos desde mi cabeza. Y esto también uno puede ver acá, y hay un montón de chiquitos y chiquitas como jugueteando en un fondo verde, y uno dice, uy, qué inocente. Y en realidad esta es una serie de fotografías que están pasando por lo que en un ensayo que está colgado junto a estas imágenes, estas fotos en la página de Malva, hablan de ese oleoducto como una cicatriz, porque en realidad no se ve una cicatriz de América, porque no se ve, el oleoducto en general no se ve, se ven pocos tramos. Por acá está pasando ese oleoducto, o sea, es más de que estamos diezmando lo vegetal que nos circunda. Y yo como botánico podría decir, che, esto parecen bananos que no son de América, acá parece haber un ricino que no es de América. O sea, no es solo lo burdo del oleoducto, sino un montón de cosas mucho más chiquitas que suman al horror que vivimos. Y en definitiva, actuamos en desarmonía. O sea, lo que dije al principio, es claro que actuamos en desarmonía con lo vegetal y que ni siquiera lo sabemos, y que ese es el bajón de bajones, porque en realidad podríamos remediarlo de muchísimas maneras. Y la última obra, no me voy a detener a decir todo lo que podría decir de esta obra, pero sí Armonía de Remedios Varo, lo que parece ser como la luz al final del túnel de Che. O sea, está todo mal, pero en realidad hay un montón de gente que intentó entender, todos intentamos entender de qué va todos los días todo, pero Remedios Varo se obsesionó en mayor o menor medida con intentar entender esa unidad del todo. Y la manera que tuvo de lograr, al menos en esta pieza, es reconciliarse con los tres reinos, al menos los clásicos, porque ella está manipulando. Digo ella porque el título alternativo de esto es autorretrato sugerente, o sea, esta podría ser Remedios, ofreciéndonos el remedio, valga la redundancia, a esa desarmonía. Lo que está haciendo es operar con cristales, plantas y animales en la búsqueda de esa armonía, o sea, esta música que está escribiendo con estas notas del reino de los reinos, es una música que ella puede tocar desde acá, y esa música, es muy flashero esto, podría llegar a vibrar en todo a la vez, como me excede en un montón, pero sí me emociona esa búsqueda de, bueno, tipo, buscar las respuestas en lo natural y no en lo no natural, y hay un montón de relación, de guiños a la alquimia, igual que Gripo, entonces termina estando todo bastante... es el epílogo del ensayo, así que termina siendo como el fin de fines, un poco apocalíptico, pero... Y esta es la frase final, que está Alberto, y gracias por ayudarme a traducir esto. Estaba en una obra particular y lo que dice es que no solamente la planta crece y las plantas crecen, sino que también yo crezco, tú creces y nosotros crecemos con ellas. ¿Sí? Así que eso es todo. Gracias Silvia, gracias Pablo. Abrimos, si querés Silvia, volver al estrado. Si tenemos preguntas para Pablo, para Silvia. Sí, ahí tenés el... Ahí. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, bueno, felicitaciones por el trabajo. Algo que muy importante y que me olvidé con el tema de los tiempos, que es agradecer muy especialmente a todo el equipo de Malva que hizo posible la investigación y la consulta en el archivo, a Valeria Indrieri, Sofía Sauchelli, Nancy Rojas, Belén Charpentier. No sé si me olvido a alguien más, pero bueno, muchas gracias también por todo ese trabajo del cotidiano del archivo, y que era re importante, y disculpas que no lo dije en el momento. Sí, yo también. Gracias. Yo rompo el fuego. Bueno, los felicito a ambos, la verdad que fue un placer escucharlos. Y quería preguntarle a Silvia si en eso de las insolaciones que mencionaste, yo soy de otra generación, pero cuando estudié grabado, recuerdo que los 60 tenían mucho que ver el proceso con procesos fotográficos, ¿no? O sea, como que eran derivados de procesos fotográficos. Bueno, sobre eso te quería preguntar.
Sí, gracias, Matilde. Sí, lo mencioné muy rápidamente, pero sí, el inicio tiene que ver justamente con lo fotográfico y sobre todo la experimentación de Lee Miller y Man Ray, y luego que eso, digamos, circuló, digamos, mundialmente. Entiendo que hubo que también acá, o sea, no trabajé el tema de fotógrafas y fotógrafos en Argentina, porque me fui rápidamente para el lado de la industria editorial, la industria gráfica. Pero viene justamente del lado de la fotografía como, digamos, como una sobreexposición y como un quemado, digamos, que justamente anula el medio tono, los grises, y de ese efecto que era muy, muy llamativo y muy, muy atractivo, tiene después como distintas, digamos, derivas, pero justamente en los 60s y sobre todo ya mediados de los 60s, empieza a ser muy recurrente en justamente en la industria, digamos, de la impresión, porque, por lo que entiendo es esto, como que permitía generar como buenas impresiones incorporando ese error como una virtud, ¿no? Entonces era más barato que alguna otra forma, digamos, de impresión más sofisticada, y era muy atractivo. Era muy atractivo, así que por eso esa es la línea que abrí y que me interesa como continuar. La consulté en su momento con Andrea Herhich, con Sandra Sir, creo que también, ahora no recuerdo, pregunté a mucha gente, pero ese cruce entre lo fotográfico y lo gráfico industrial creo que es muy interesante y es una muy buena línea para seguir. Gracias. Un comentario sobre las solarizaciones que quizás en un sentido más de complicar la técnica están las solarizaciones en los videos de Paula Weiss, que es 1978, el mismo año de Lo Normal, ¿no? Así que esa sería también otra línea, porque ella realmente hace una experimentación que viene a complicar las posibilidades del video más que a simplificar la posibilidad de reproducción, ¿no? Sí, gracias. Es otra línea también que no abordé por cuestiones también de tiempo y porque me di cuenta que... No, te lo digo como sí. proyección. No, totalmente. También esto aparece, bueno, hemos visto acá en el video de Margarita Paxa, ¿no? En la muestra que curó Nancy, que aparecía no como contraste blanco y negro, pero sí de ese color saturado y como erróneo. En videos de Elda Cerrato, recuerdo haber visto. Es una línea interesante también justamente para continuar. Y de vuelta, ¿no? Ese cruce por ahí entre lo fílmico o el video y el afiche, porque de hecho otra de las formas de llamarle a esa técnica no era exacto lo mismo, sino parecido, pero es el posterización. Que la posterización aparentemente tenía que ver más con el color. Son como líneas para abrir, pero sí, digo, lo gráfico, lo fílmico, el póster, arma ahí un campo interesante. Gracias. Bueno, y la verdad que te quiero felicitar, Pablo, porque para nosotros que, digamos, somos los especialistas en las imágenes, fascinante ver cómo tu cabeza está trabajando en función de cruzar con archivos que nosotros no somos capaces de ver, así, de interpretar como vos, ¿no? Y no tengo preguntas, sino como tirar también cosas que crean corpus dentro de lo que vos presentaste, ¿no? Digo, ese espíritu universalista y alquímico que está en Grippo y ¿cómo se llama? Y en Remedios, está también en Torres García, que también representa todos los universos, ¿no? Vegetal, mineral, animal, humano y afectivo. O sea que esa cosmogonía o esa necesidad artística de fusionar se manifiesta también en otros artistas que por ahí no es tan evidente, ¿no? A simple vista. Y me parece, bueno, un elemento más que, claro, nosotros lo productivizamos mucho y que tiene que ver con el registro decolonial,
¿no? Por ejemplo, en Gripo eso es bastante, ¿no? La papa y como esa subversión también, ¿no? Ese dar vuelta el sentido plano o literal de la papa y convertirlo en un símbolo de América. Y también en Wilfredo Lam, porque para él el cañaveral, es muy interesante lo que vos decís, porque la verdad que es uno de los artistas que tiene esa cuestión de qué ve en el lugar en el que nace, que no tiene idea de qué va a ver cuando va a Europa y que vuelve a ver cuando vuelve a América y ve otras cosas. Perdón, es medio la papa que se va y vuelve, es es que va y vuelve para darse cuenta del lugar en el que está, que le cambia un montón el paradigma Totalmente. de su obra pictórica, es como increíble, sí. Totalmente, y bueno, y Torres que vuelve a América y da vuelta al mapa, digamos, ¿no? O sea, tienen todo ese registro también, pero para él el cañaveral es el signo de la dominación, ¿no? El monocultivo, y entonces, bueno, hay una temprana... Claro, y de no solo eso, del empobrecimiento. Entonces, bueno, por eso está la jungla, que es la imagen en la que él pone las tijeras de Shanghó, ¿no? Como el símbolo del corte con la situación colonial. Pero es fascinante, ¿no? Porque en ese tránsito que planteas del universo de las plantas y vegetal, es algo que los artistas también reproducen con sus propias vidas y esas posibilidades de ver cosas nuevas que antes no veían, ¿no? Como les pasó a los europeos también. Así que bueno, nada, es hermoso, el trabajo me encantó. Muchas gracias. Perdón, yo voy a comentar algo. Para mí, yo muchas de las obras las conozco, para mí fue volver a verlas de otra manera, escucharte, me resultó muy interesante. A mí me pasó eso leyendo todo lo que el Sociales escribió y era como, oh, wow, piensan de otra manera. Claro, bueno, un poco como en este trabajo de recorrer bibliografía, ¿no? Porque bueno, había todo un universo que mapear también para esa casa. Bueno, muchas gracias Silvia y Pablo, me encantó la presentación. Pablo, me sentí profundamente conmovida por tu presentación y me quedé pensando en la reflexión que hiciste sobre la obra de Abel Rodríguez en relación con Garavito, entendiendo a cada uno los contextos sociales, políticos y económicos de dónde proviene el artista. Me parece que también ahí hay una punta interesante para analizar. Abel Rodríguez era un artista colombiano indígena y Garavito occidental, igual que nosotros. Entonces, para nosotros vemos a las plantas como un elemento de consumo y de supermercado, y él la representación circular que hace de la naturaleza y la obtención de los alimentos es completamente diferente, lo mismo que Yerenahue, que es la otra obra que vos trajiste, que me parece interesantísimo también por ahí reflexionar sobre el contexto de dónde viene el artista y cómo representa la naturaleza, tiene mucho que ver también con lo que está plasmado en el arte, ¿no? Era como una reflexión así más que... Pero me parece que es interesante por ahí como continuar con esa línea de pensamiento, vos o alguien. Sí, hay muchas cosas que a mí me pasan, es como, bueno, yo no puedo seguir hablando de esto porque no sé nada. Solo como, bueno, me parece esto. O me parecía lo más conservador. Siendo que era como muy oneroso todo. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. La verdad que fue muy estimulante escuchar los trabajos tan diferentes, ¿no? Tan en un punto... diferentes, iba a decir antitéticos, pero no. Y me quedé pensando que un poco en qué tipo de investigación habilita la investigación sobre patrimonio, ¿no? La investigación, digamos, de un conjunto de obras que a priori pueden no tener ningún ordenamiento, y pensaba que ustedes entraron cada quien con sus pericias, digamos, por un montón de detalles, como que siento que es una manera bastante desprejuiciada o fresca en relación a la historia de los movimientos artísticos que solemos estudiar, quienes estudiamos historia del arte o quienes de todas maneras lo estudian en el secundario, ¿no? Los manuales en general. Creo que la historia del arte y la historia de las imágenes abre otro tipo de problemas,
nos hace pensar más en términos de movimientos, y me parece que hay algo muy lindo y creo que en buena medida lo habilita esa suerte de gran depósito que es el patrimonio de un museo como Malva o de otros museos, ¿no? Y no sé, me pareció que esa entrada por el detalle abre como muchas puertas. A Silvia le conocemos su trabajo, digamos, como su militancia por la gráfica, pero digamos, esta idea del factor gráfico me pareció hermosa, y la manera de recorrer obras que no son necesariamente gráficas, ¿no? Y de qué manera es como una clave de lectura, bueno, de un periodo, ¿no? Re lindos los dos trabajos, muchas felicitaciones. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, felicitaciones. Ahí hay otra cosa. Perdón, mientras le llega el micrófono a Pablo, para retomar lo que dice Isa, me parece que justamente esta posibilidad es la que permitió esta convocatoria tan abierta y tan generosa en el sentido de Malva de abrir sus colecciones, sus archivos, sus documentos, y del CONICET de justamente permitirnos trabajar en esto. Creo que abre a esa línea tan importante que es la articulación entre investigación y transferencia o vinculación, que esto por ahí permita también, no sé, ver distinto la colección. Ahora vamos a ver todas las hojas con más respeto y trataremos de ver de qué especie se trata. Y creo que también eso en el sentido de las dinámicas del trabajo de investigación y de la apertura y del movimiento respecto también de marcos teóricos, o sea, por ahí todo este trabajo sin pensar desde una cultura visual, una cultura gráfica, por ahí no se vería por ahí ese detalle de esta forma, o no sé, o el tema de la materialidad sin el diálogo con los colegas de conservación, lo veo ahí a Fernando Marte, bueno, hace a que pensemos de formas distintas. Entonces, bueno, creo que es también de vuelta, ¿no? Agradecer esta posibilidad que permite este concurso y de vuelta, ojalá que haya muchas vueltas más. Bueno, antes que nada, felicitarlos Silvia y Pablo, dos hermosísimas y potentes presentaciones. Me vino a la cabeza tal vez algo que puede unir dos mundos, que es la primera publicación de fotografías, ¿no? Que es un libro de botánica de Anna Atkins, que son los cianotipos. Está hecho por una mujer, es del campo de la botánica y forma parte de los albores de la fotografía, ¿no? Y de alguna forma Silvia llega ahí, ¿no? Y de alguna forma Pablo es uno de los primeros indicios el uso del siluetismo, ¿no? Como para empezar a reconocer, ¿no? Esas imágenes que terminas mostrando de estos devenidos botánicos amazónicos, ¿no? Y esto de devenidos botánicos amazónicos, ¿no? Me refiero a Hikihaue y Abel Rodríguez, ¿no? Que es gente de otra dimensión que devienen botánicos por necesidad. ¿Cómo te encontraste, Pablo, trabajando con el corpus teórico, digamos, ¿no? Trabajando desde el arte, pero con una mirada botánica científica, ¿no? ¿Cómo fue ese acceso a ese fondo documental que viene siempre con un fuerte pie de las humanísticas? Y si te encontraste, digamos, bien amparado o tuviste que salir a construir cierto marco teórico, y si ese fue el caso, ¿cómo elaboraste y cómo lo resolviste? No, okay. Pero... No, sí, no, me causó gracia porque estaba pensando a la vez. En estrategias, digamos, sí. ¿no? Con estos artistas nativos y que tenían muchísima conciencia de lo que les está pasando biológicamente a los organismos que no son ellos, fue muy fácil porque en general eran entrevistas que tenían, como que estaba muy bajado de que esa gente era muy consciente de lo que estaba haciendo y lo que estaba representando. En general lo que me pasó es que sin haber accedido a ese corpus era como que ya bastante evidente para mí como que esta persona entiende. Quizás no el proceso metabólico que subyace y no sé qué, pero sí que hay algún factor común de no sabemos qué. Entonces eso fueron fácil. Después con Gripo fue un poco más complicado porque hay muchos escritos sobre Gripo, hay muchos autores y
más allá de más o menos correcto biológicamente, era como eso, mucho dicho y muchas aristas abiertas y subcampos abiertos, y era como, bueno, sí, obvio, yo podría abrir 1000 millones más, pero algunos como más agarrados de los pelos, pero esa desde la percepción de uno que está leyendo. Pero bueno, por suerte hay un montón dicho, porque en realidad eso con esos materiales y métodos muy simples de tipo cables, papas y todos los problemas de museo de tipo estar exhibiendo papas que se pudran, hay muchos trabajos de toda la locura de un experimento hiper simple, que es lo que más hablé y que me obsesioné en algún momento. Pero bueno, fue bastante duro también de eso, empezar a leer gente que piensa de otra manera, que está bien, piensa, igual que todos, pero piensa de otra manera y ve las cosas de otra manera. Y yo en general no pienso en el ser humano, nunca, ni en animales. O sea, sí, porque soy un ser humano. Pero no pienso desde la perspectiva de, bueno, cómo afecta esto a las otras personas o nada de eso. La formación de una persona que estudió arte, que es completamente disímil a la mía y a la de un científico en general. Pero bueno, como que un poco me gusta el arte. Ay, parezco el... así que nada, fue grato, pero por momentos fue muy ingrato. Hay científicos de ciencias sociales y humanas que también trabajamos. Pensás distinto que un científico. Ah, no, pero sí, es que tengo el sesgo, perdón. Bien, de que gracias. somos todos los mismos. No. Estamos hablando de entiende. ciencias tal vez humanas y ciencias exactas y naturales. Pero sí, ¿no? todo ciencia, sí. A eso me refiero. Sí. No. Bueno, buenísimo. Ya paso acá el micrófono. Sí, se da la casualidad que estamos dos biólogos sentados acá. Hay más, pero estamos sentados juntos. Por eso aprovecho el micrófono que me lo pasa. Bueno, felicitaciones a los dos. Te agradezco, Pablo, por invitarme. Yo vine absolutamente fascinado por encontrar botánica, así que me voy satisfecho. Y me surgen muchas cosas. La primera es cuando al principio planteaste lo del tapete y lo del muro, que para ver animales quizás no hay que entender, pero para ver plantas hay que entender. Parece difícil esto que uno tenga que entender antes de ver, pero si uno no entiende, probablemente no vea lo que tiene que ver. Entonces, acá también hay una deformación en la educación, sobre la educación botánica, que generalmente es muy filatélica y es poco de la fascinación por las plantas, como es el día que estamos hoy. Esa es una primera cosa que me surgió. La segunda es que hay una... No sé si en tu época, porque sos muy chico, pero cuando los botánicos profesionales trabajan y trabajaron con el dibujo a mano alzada. O sea, el dibujo a mano alzada es el instrumento fundamental con el cual se interpreta, y no es un dibujo ni artístico totalmente, ni esquemático totalmente. Es un dibujo botánico a mano alzada. Y eso hace una interfase muy importante entre esta disciplina y el arte. Y la tercera es una curiosidad. No mostraste ninguna gimnosperma, ninguna conífera. Perdón. Las hay, pero no las mostraste. No las mostré porque tengo un sesgo a angiospermas, que son las plantas con flores, claramente. Hay muy pocas, y las que había, porque en un momento era como, bueno, qué grandes linajes de plantas. Déjame interrumpirte. Yo iba a decir que había un sesgo, ya está. Hay un sesgo. Tampoco hay helechos. No, pero es cierto, hay un tema que es que quizás... Si en la colección, no en la presentación. Quizás en vez de ser una colección de arte latinoamericano, hubiera sido una colección de arte de la costa oeste de Estados Unidos o del Canadá, estaría lleno de cuadros con pinos, alerces, abetos, etc. Acá podría haber araucarias, pero es cierto que en la iconografía botánica de América del Sur, las gimnospermas no son muy conspicuas. No. Entonces, son las plantas que no tienen flor para el resto, ¿no? Gracias, ergo no tienen fruto las gimnospermas. Ergo no tienen fruto en función de esto. Bueno, tienen una infrutescencia. Sí, pero no en el sentido de la hoja transformada, el fruto carnoso que nosotros vemos. Está bien. No sé si iba a decir algo. Sí, bueno, sí, claramente tengo el sesgo que plantea Alberto. Y que la variable que explica, bueno, sí, no están tan representadas las gimnospermas en Sudamérica, salvo que se hayan plantado como en Bariloche, como esas masas de querernos parecer a cosas que no somos. Y no sé qué iba a decir, pero bueno, me desconcentré, perdón.
Bueno, ahora sí, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones de vuelta.